Buenas noches, bienvenidos a Zona Franca. Hoy hablamos de salud, porque tras 4 meses en pandemia en Colombia ya apareció el inevitable e importantísimo debate acerca de cómo le ha ido al sistema de salud con la pandemia. Durante estos días el virus ha sido una prueba de estrés enorme. Una que ya tiene unos meses y ya podemos entonces empezar la conversación acerca de cómo ha aguantado el sistema de salud colombiano. Hoy, por ejemplo, se reportaron 315 muertes por el coronavirus. Hay más de 13.000 personas en el país hospitalizadas, casi 1.500 de ellas en unidades de cuidado intensivo. Como sea, esta es una conversación todavía en caliente, porque el virus aún no ha sido controlado en el país y en Colombia todavía estamos esperando aún los momentos más difíciles. Así sea aún una pregunta abierta en la que no se puede dar un veredicto definitivo, el tema ya entró a la política. El gobierno de Iván Duque, por ejemplo, tiene una idea de que vamos bien y la ha vendido, de que el sistema ha sido robusto y de que a pesar de algunos problemas aquí y allá, se ha comportado bien en comparación además con otros países. Fortalecer las capacidades de nuestro sistema de salud ha sido una prioridad. En medio de una tremenda escasez global de ventiladores, logramos en equipo con el sistema de salud, los gobiernos locales y nuestro aporte, aumentar en 40% la capacidad de atención crítica del país. Y en las próximas 5 semanas habremos duplicado las unidades de cuidado intensivo que teníamos en el mes de marzo. Asimismo, nos hemos encargado de sanear deudas que venían de tiempo atrás, mejorar el flujo de ingresos a los hospitales y por lo tanto la atención a los pacientes. Y hay algunas cifras que sí le ayudan a Duque. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por cada caso confirmado de coronavirus, es decir, qué proporción de las personas positivas se terminan muriendo, es buena en Colombia. Un dato diciente de la calidad del sistema. Entonces, en Colombia ese dato es de 3,8%. Estamos mejor que Estados Unidos, que Cuba, que España, que Alemania. Países como Argentina están en cambio mejor que Colombia. Sin embargo, este es un dato que depende mucho de la cantidad de pruebas que logra hacer cada país. Y más allá de la proporción de mortalidad, en términos absolutos, hay que decir que hoy Colombia fue el 6º país del mundo con más muertes. Por eso, desde la oposición, varios líderes opinan que los resultados del sistema de salud muestran, en cambio, un fracaso frente a la pandemia. Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, candidato a la presidencia, por ejemplo, piensa que el COVID ha demostrado que deberíamos reformar nuestro sistema de salud. En el largo plazo ya he señalado cambios de fondo, no los voy a repetir, pero eso va a ser una lucha dura y difícil, porque los que le están ganando a este sistema no quieren cambiar nada, eso ya se sabe. Y no creamos que es que entonces cuando termine la pandemia, entonces todos los que venían haciendo las cosas mal van a decir, no, ahora sí las vamos a hacer bien porque es que ahora no entendimos. No, eso es falso. Ellos van a seguir con lo mismo. O sea, para cambiar esto va a tocar vencerlos en la lucha. Otros políticos de oposición van aún más lejos. Gustavo Petro, por ejemplo, sugiere, sin muchas pruebas concretas por ahora, que el actual sistema es tan perverso que obliga a los médicos a prestar servicios deficientes para favorecer a las empresas prestadoras de salud, a las EPS. Detrás de este debate hay más que una disputa política sobre la Ley 100, la ley que le dio vida a nuestro sistema. Si algo positivo se puede sacar de la pandemia es que ha puesto el tema de la salud en la agenda pública. Antes, hablar de UCIs, de médicos por millón de habitantes y de presupuestos de salud sonaba un tema lejano y aburrido. Hoy, en cambio, sabemos que esta discusión es en últimas una discusión que salva vidas. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:03 de la noche, pero para entender qué también está aguantando el coronavirus al sistema de salud, hay que entender antes un poco cómo funciona ese sistema de salud a grandes rasgos. Por su complejidad es muy difícil de entender, aunque las consignas contra la Ley 100 abundan. Yo he encontrado que la mayoría de la gente no entiende ni contra qué está protestando o qué sistema está apoyando.
Esta es una breve explicación, ténganme paciencia, una breve explicación por la que me gustaría agradecer el tiempo que dedicó la profesora de los Andes, Tatiana Andia, a tratar de desmenuzar el sistema. Si no logro explicarlo, no es culpa de ella, es culpa nuestra. Para entender el sistema hay que entender que hay al menos 3 actores básicos. Está el Estado, están las aseguradoras, las EPS, y están los prestadores de salud, las IPS, las clínicas, los hospitales, en general los médicos y los profesionales de la salud. Entonces, el primero, el Estado. A través del gobierno, en el esquema de salud funciona como un administrador de la plata. El Ministerio de Salud no presta servicios médicos, tampoco afilia a gente, solo le paga a los que sí prestan esos servicios y a los que sí afilian a la gente. El gobierno administra la plata que viene de 2 fuentes distintas. Fuentes en un fondo que se llama el ADRES, en lo que antes se conocía como el FOSIGA. La primera fuente de plata para la salud de los colombianos es lo que aportan todos los trabajadores formales del país, el 12% del salario que le sacan a uno cada mes. Los que más ganan entonces aportan más y en eso el sistema es solidario. Pero esa plata no alcanza sola y a ese fondo el gobierno tiene que meterle anualmente plata de nuestros impuestos, de las regalías, de las actividades de la explotación petrolera, por ejemplo. Ese es el Estado. El segundo actor son las EPS. Hemos oído mucho de las EPS, son las empresas prestadoras de salud. Estas empresas, que en realidad no son tan prestadoras, son más bien unas aseguradoras. Las hay privadas, también públicas, son aseguradoras de personas que reciben un monto fijo por cada una de esas personas del gobierno, lo que se conoce como una UPC, una unidad de pago por capitación. Al año esa UPC es más o menos hoy en día de 900.000 pesos por cada afiliado que tiene una EPS. Entonces, por cada afiliado la EPS recibe ese monto anual más allá de si esa persona usa o no los servicios de salud. En ese sentido, las EPS tienen que gestionar el riesgo para generar utilidades. Son utilidades porque son negocios, con una regla importante que tienen las EPS. No le pueden negar la afiliación a nadie, más allá de cuál sea su historia o su condición médica o su edad o sus condiciones específicas. El esquema de las EPS busca que tengan un incentivo, las EPS, para que sus afiliados sean lo más saludables posibles, pues para que se enfermen lo menos posible, para poder ganar más plata con el pago fijo que hace el gobierno por cada uno de ellos. Si menos se enferman, entonces más de esa plata les queda a las EPS. Además, las EPS funcionan bajo 2 regímenes distintos: el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Estos regímenes tienen los mismos derechos, pero en uno de ellos están las personas asalariadas que aportan al sistema y en el otro, el régimen subsidiado, están los que trabajan informalmente, por ejemplo, los desempleados, los que no pueden hacer aportes y demás personas que no están en el régimen formal. Finalmente, el tercer actor es el de las instituciones prestadoras de salud, las famosas IPS, que son en realidad clínicas, hospitales. Ahí están los médicos. Cuando algún afiliado de una EPS se enferma, se va a una IPS a que lo atiendan. Algunas IPS son de las mismas EPS, pero con unos límites que impiden una integración vertical. Es prohibido en Colombia que una EPS pueda mandar a todos sus afiliados a una clínica que sea de su misma propiedad. Por eso también hay clínicas privadas, hay también otras clínicas públicas que prestan los servicios de salud. Es en las IPS donde están los médicos que deciden qué tratamiento debe tener cada paciente. Y cuando le hacen el tratamiento, las IPS le cobran el costo de ese tratamiento a la EPS. ¿Cómo funcionan entonces estas 3 partes juntas? Y aquí voy a hacer como un experimento mental. Imagínense una EPS hipotética, una EPS que tiene nada más 10 afiliados. Al año, entonces, por esos 10 afiliados, el gobierno, a través de este fondo del ADRES, le paga a esa EPS 9 millones de pesos, 900.000 pesos por cada uno de sus afiliados al año. Digamos que de esos 10 asegurados, muchos son jóvenes y saludables y no usan los servicios más allá de una visita ocasional al médico. Pero en cambio hay 2 personas, 2 de esos afiliados, tal vez personas mayores, que necesitan atención para enfermedades más serias o enfermedades crónicas. Esos 2 afiliados entonces van a una IPS que les hace el tratamiento y digamos les hace un tratamiento que cuesta 8 millones de pesos al año.
La EPS le paga esos 8 millones de pesos a la IPS y al final se queda con 1 millón de pesos de utilidad. Ese es el espíritu del sistema. Esa es la teoría en la que en la realidad hay una pelea inmensa entre las IPS y las EPS. Por un lado, las IPS, los hospitales, acusan a las EPS de que no les pagan todo lo que les deben, que ellos hacen procedimientos y esos procedimientos o se demoran mucho tiempo en pagárselos o nunca se los pagan del todo. Por el otro lado, las EPS acusan a las IPS, a los hospitales, de inflar sus costos, de cobrarles más de la cuenta. Ese es el primer cuello de botella del sistema de salud. Una pelea enorme entre hospitales que dicen que están quebrados porque las EPS no les pagan y las EPS que dicen que los hospitales los quieren tumbar y que los quieren quebrar si les pagan todas las deudas que dicen tener. Tutelas van y tutelas vienen, en este caso. Pero la cosa se pone un poquito más complicada. Más allá de esos problemas, desde que se armó el sistema, el cubrimiento de salud, y más allá de todos estos problemas, el cubrimiento ha sido enorme. Y esto nadie lo niega. Aquí les voy a poner un dato sobre el cubrimiento de salud desde el 95, que es como cuando comenzó a funcionar el sistema. En 1995, apenas el 29% de la población colombiana estaba afiliada a un asegurador de salud. El resto de las personas no tenían su salud asegurada. Ese porcentaje se ha incrementado de manera vertiginosa, al menos hasta el 2010, cuando empieza a llegar a un techo porque hay casi una afiliación total. En el sistema de salud colombiano están afiliados más de 40 millones de personas. El monto ha ido cayendo, fluctuando de año a año. En el último dato que tiene el Minsalud, ahí tengo DANE, el DANE es del 2018. Pero hay problemas adicionales en todo este sistema. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio hipotético de la EPS que tiene apenas 10 afiliados. 10 afiliados, que es un número redondo para entender. Entonces, digamos que una de las personas tiene una enfermedad rara. Además de las dos que habían ido a cobrar unos servicios que costaron al final 8 millones de pesos, hay una persona que tiene un caso excepcional. Acuérdense que las cortes además garantizan cada vez más tratamientos. Algunos de esos tratamientos son muy caros. Lo que antes se llamaba el no POS, lo que no estaba cubierto por el plan obligatorio de salud. Entonces puede que uno de esos 10 afiliados tenga una enfermedad que le cueste, digamos, a la IPS 5 millones de pesos. Y la IPS se lo cobra a la EPS. Eso le descuadra totalmente las cuentas a la EPS, que había recibido 10 millones de pesos del gobierno y ya se gastó cerca de 15 millones de pesos en tratamiento. Se quebraría. Pero como es un caso excepcional, un tratamiento excepcional, la EPS le puede cobrar ese tratamiento por fuera de lo que recibe por cada afiliado al gobierno. Eso a su vez genera un segundo déficit en el sistema de salud. Ya tenemos un déficit entre las EPS y las IPS y ahora hay un déficit que existe entre el gobierno y las EPS. Y ahí vienen más tutelas y más deudas. En esta ocasión es entre las EPS y el gobierno. Y el sistema entonces deja de ser sostenible porque a lo largo del tiempo la cantidad de personas que están en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado no ha variado mucho en términos de proporción. Aunque, y dame la gráfica ahí de régimen contributivo y subsidiado. Entonces, fíjense, no, esa es la informalidad. Esa tengo la gráfica de la informalidad. Esa no es. Devuélvemelo. Entonces, la cantidad de gente que está en el régimen contributivo no ha aumentado porcentualmente frente a la que está en el régimen subsidiado, porque la informalidad en el país ha seguido siendo muy alta. Y ahora sí viene esa gráfica que es la de la informalidad laboral. Ahí va. Entonces, la informalidad en el 95, por ejemplo, era del 58% y ha bajado hasta el 2018 apenas 8 puntos. 8 puntos, eso es muy poquito. Cuando se inventó la Ley 100, cuando se inventó este régimen de subsidiado y contributivo, la idea y la esperanza de los diseñadores de esta Ley 100 era que cada vez más personas aportaran y contribuyeran al sistema.
Para hablar de estos cuellos de botella, para hablar de cómo este esquema general está soportando su mayor estrés, en la historia me acompañan dos personas que han trabajado en el sector, que son médicos ambos. Carolina Corcho es médica de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad Nacional, ha trabajado en la Asociación de Internistas y Residentes de Colombia. Actualmente es presidente de la Corporación Latinoamericana Sur. En el pasado trabajó con la Secretaría de Salud de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro. Buenas noches, Carolina, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y nos acompaña también esta noche el doctor José Ignacio Zapata. José Ignacio Zapata es el director general del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, ha sido presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, director general de la Fundación Teletón Colombia, cargo que tiene hasta hoy. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo está, doctor? Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y Carolina, buenas noches. Gracias por la invitación. No, señores, a ustedes gracias por la paciencia. Espero haber aportado al menos algo de luz a cómo funciona el increíblemente complejo sistema de salud colombiano. Aprendiste muy bien la lección. Sí, bastante. Muy buena profesora, Tatiana, y muy buen alumno. Tatiana Andia fue una gran profesora y muy generosa con su tiempo. Pero entonces, a la luz de cómo funciona este sistema, yo quería al arranque preguntarles cómo sienten ustedes que está aguantando el estrés que le pone esta coyuntura. Doctora Corcho, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Mira, lo primero que hay que decir es que el sistema ya viene muy debilitado y muy fragilizado antes de la coyuntura. ¿En qué viene fragilizado? Con toda la descripción que tú hiciste, supremamente buena, hay que entender que este es un sistema que tiene un déficit financiero que supera los 15 billones de pesos, según uno. Porque como este sistema de salud no ha tenido un sistema de información único, tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos son las deudas. Eso es gravísimo, pero si tú en este momento le preguntas a los prestadores públicos, a los privados, a las EPS, al ministro de Salud y de Hacienda, ¿cuánto es la deuda? Cada uno te va a decir cifras distintas porque no ha habido un sistema de información. Eso recientemente se ha venido a resolver un poco con la aparición del Fondo ADRES, que ya cuantifica eso, pero digamos que de ahí para atrás esto era un asunto que no tenía, digamos, un registro claro. Lo segundo es que este es un sistema de salud que presenta 1 millón de quejas anuales por inatención ante la Superintendencia de Salud y genera 210.000 tutelas al año, donde el 70% es por servicios que tendrían que cubrir las aseguradoras. Esa es otra característica. La otra característica es que este es un sistema cuya infraestructura hospitalaria se concentra en los grandes centros urbanos y en las grandes capitales del país. Por lo tanto, tú tienes que los centros, las zonas dispersas, que son el 40% de la población colombiana, que equivale a 20 millones de personas, es una parte donde hay muy poca infraestructura hospitalaria y mayoritariamente están los hospitales públicos. Es un sistema que tiene 48 EPS, cada una funciona casi que por su lado, con una muy poca regulación del Estado, 18.000 clínicas privadas y 900 hospitales públicos. Es en general un sistema privado con muy poco control central del Estado. Y eso, Carolina, que no ni siquiera entré a tratar de explicar el tema de las empresas sociales del Estado, porque ahí ya la gente se enloquecía. Pero entiendo y que usted señala ahí dos puntos claves, José Ignacio, que es el tema de que nadie sabe cuánta plata es que se debe finalmente, porque cada uno tiene su propia contabilidad, y que el sistema, y esto lo estamos viendo para amarrarlo un poco al coronavirus, no ha sido tan eficiente en la dispersión regional de los servicios. Entonces usted tiene ahorita, por ejemplo, La Guajira y tiene lugares como en el Amazonas en que nos dimos cuenta ahorita que no había ni una unidad de cuidados intensivos, pues porque en el Amazonas no hay gente para afiliar, entonces las EPS no tienen, digamos, un incentivo de negocio en esos lugares. Pero usted creo que tiene una visión un poco más benevolente con cómo está soportando la cosa el sistema. Mi planteamiento es el siguiente, Carolina y Daniel. La razón de ser de un sistema de salud en cualquier país del mundo es el bienestar y la salud de sus ciudadanos. Y más que indicadores de proceso, de decir que hay hospitales
más privados que públicos o lo que sea. Yo voy a hablar de desenlaces. ¿Qué muestran los desenlaces de la salud en Colombia en los últimos 25 años? Una mejora en la expectativa de vida, una mejora en los índices de mortalidad materno-infantil, una disminución gradual de la desnutrición crónica y otra serie de indicadores que sugieren que el sistema funciona. De hecho, en el ranking de los sistemas del mundo, Colombia está en los primeros lugares, incluso muy a la par de países de altos ingresos. Sin embargo, tu pregunta concreta es, ¿el sistema está pasando? Sí, el sistema creo que va pasando esta prueba con muchas falencias. Se ha puesto en evidencia un país con profundas inequidades que no tienen nada que ver necesariamente con el sistema de salud. Se ha puesto de presente en particular el efecto de la falta de educación en la población, pero también se ha puesto muy en evidencia una debilidad grande que tiene el sistema y es que no ha mirado al primer nivel de atención, a la atención primaria, a la promoción y la prevención. Ahí está el gran lunar negro. Y dentro de esto, en este momento de emergencia sanitaria en Colombia es muy evidente la débil gobernanza que tiene nuestro gobierno, y estoy hablando desde la Presidencia de la República, pasando por los entes de control y el Ministerio de Salud, porque varias de las medidas firmadas en el escritorio del despacho de ministros no han pasado de ser un papel. No hay efecto de esto, y esto demuestra un poco la debilidad que ha tenido históricamente el sistema, y es alinear a todos sus actores. Hay que entender que los sistemas tienen diversos actores, y muchos de estos actores están fortalecidos gracias a esta estructura de mercado que creó nuestro sistema de salud, que además de ser muy solidario, como tú lo dices, nos ha permitido consolidar instituciones hospitalarias de gran capacidad técnica y científica. Entonces yo creo que estamos pasando. Si me permites una calificación, yo hablaría de 3.5 sobre 5 en este momento. La suerte está echada. Un 3.5 sobre 5, que entendemos que esta es una discusión en caliente, un 3.5 parcial, dice el doctor José Ignacio Zapata. Doctores, acompáñenme, voy a hacer una breve pausa de comerciales y seguimos esta discusión en un par de minutos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos haciendo un veredicto temprano de cómo ha soportado el sistema de salud colombiano la crisis del coronavirus. A pesar de que las EPS parecen tener tan mala fama en los medios de comunicación, el Ministerio de Salud mide la percepción que tienen los usuarios de las EPS. Y aquí hay un dato que es sorprendente, incluso en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado, perdón, que pensaría uno que es el régimen donde a la gente no la tratan tan bien, porque no es la que pone la plata. En promedio, apenas el 28% de las personas opinan que es malo, muy malo o regular ese sistema. En cambio, por ejemplo, la EPS mejor calificada, el 92% de los usuarios dicen que es muy buena o buena, y apenas el 8% dicen que es mala o muy mala. En cambio, en la EPS peor calificada, que es Confama Chocó, ahí sí el 65% dicen que es mala, muy mala o regular, y el 35% bueno, muy bueno. Pero en general la gente tiene una opinión positiva de sus EPS, al menos cuando uno hace el promedio nacional. Doctora Corcho, Carolina, esto es un dato que a mí me sorprende porque solemos tener la peor imagen de las EPS y uno oye historias de terror, pero también historias de cosas que funcionan muy bien. Y este es un dato importante porque la gente podría cambiarse de EPS cuando quiera, ¿cierto? Bueno, podría cambiarse de EPS cuando quiera en la norma, pero eso en la realidad no ocurre. Nosotros estuvimos discutiendo este ranking de las EPS del Ministerio de Salud y nos parecía muy curioso porque ellos hacen una medición de percepción. Entonces es muy distinto la percepción que tiene una persona de un servicio a unos indicadores de calidad, pero además o unos indicadores, digamos, precisos en la prestación a la que esa persona se somete. Pero además este ranking se hace no necesariamente sobre personas que hayan utilizado el servicio de salud. Claro, no, pues si usted nunca fue al médico... Porque si tú nunca vas al médico, tú dices, no, pues seguramente eso es muy bueno, pues porque no vas al médico. Pero cuando tú de pronto haces ese ranking ya,
en los usuarios, en las personas con patologías crónicas, te va a arrojar un asunto completamente distinto. Sí. Nosotros tomamos este ranking del Ministerio de Salud con los datos de la Defensoría del Pueblo sobre el número de tutelas y ahí sí cambia completamente. Algunas de las EPS que salen mejor evaluadas en la percepción son las que salen peor evaluadas en cuanto a negación de servicios por parte de la Defensoría del Pueblo. Entonces, eso es muy discutible y eso se le discutió al Ministerio de Salud en su momento, ese ranking y la precisión con que había que hacer. Y Carolina, el doctor Zapata se atrevió a hacer un ranking personal de 3.5 sobre 5 para el sistema en general en esta coyuntura. Usted hasta ahora, y obviamente teniendo en cuenta que tal vez no hemos pasado por lo más difícil, ¿cómo calificaría que ha respondido? Mira, este sistema, te lo voy a decir de la siguiente manera. Si el sistema de salud español, italiano y francés, que son sistemas mucho más fuertes que el colombiano, y tuvieron un pico de la pandemia con mortalidades inferiores a las nuestras y entró en colapso, imagínate el sistema de salud colombiano. Pues evidentemente nosotros venimos de un sistema muy débil, demasiado débil, pero además este año, en medio de la pandemia, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el gobierno se comprometió a inyectarle 7 billones de pesos, pero en las cifras que ellos revisan solamente se le inyectó 0.9 billones de pesos. Sí. Entonces así es muy complicado porque un sistema que viene con un déficit de 15 billones, pero aparte de eso en medio de una pandemia solo le inyectan 0.9 billones. Pero además la discusión en este momento es las pruebas que están realizando las EPS, la demora de 15 a 20 días y la ausencia de todo un programa de salud pública de atención primaria en salud. Evidentemente, el coronavirus, con los contagios que tenemos hoy, estamos ya entre los primeros países del mundo, nos está cobrando factura por las reformas que no hicimos del sistema de salud en Colombia y evidentemente en 4 meses tú no te puedes inventar un nuevo sistema de salud. Claro. Tú tienes que intentar arreglar lo que puedas, pero pues déjeme con eso meter aquí al doctor Zapata. Usted ahí tenía cara de que se hablaba. Sí, Daniel, varias cosas. La primera, hay un desenlace contundente en esta pandemia y es el número de muertos por millón. Aunque no hemos llegado al pico, en este momento ciudades como Bogotá tienen el índice más bajo de fallecidos por millón entre las ciudades de Latinoamérica y las ciudades del mundo que tuvieron más coronavirus como Madrid y Nueva York o como Bérgamo en el norte de Italia. Eso es un indicador contundente. La otra cosa que es necesario entender, los invito a que revisen un artículo de Lancet de hace 10 días, analizando los factores de riesgo de 50 países del mundo con coronavirus con relación a qué es lo que está incidiendo en la mortalidad de su población. El primer riesgo es la obesidad y la edad. El segundo riesgo es el ingreso per cápita. Y por eso insisto que parte de la complejidad de nuestra situación en esta pandemia es debido a la inequidad que tiene Colombia, es debido a la pobreza y es debido a la falta de educación, al hacinamiento, porque otros de los indicadores que se midió en estos factores de riesgo es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso se explica por qué la localidad de Kennedy tiene un índice de contagio tan alto. Las pruebas masivas, siendo muy importantes para controlar el contagio, no se encontró en esta investigación en 50 países del mundo que haya cambiado el riesgo de mortalidad. Y entonces ahí entiendo que hay dos visiones distintas entre ustedes y es la del doctor Zapata que dice juzguemos el sistema de salud por los resultados puntuales que tenemos ya y la doctora Corcho que dice espérense a ver qué es lo que va a pasar porque lo que va a pasar va a demostrar que el sistema no funciona. La suerte está echada. Eso es cierto. Y entonces ahí siento, Carolina, que usted lo que dice es que la cosa se va a poner mucho peor y que nos vamos a ver superados y ahí sí vamos a ver que el sistema tiene unas fallas estructurales. Sí, lo que pasa es que yo no quiero tener razón. Lo que pasa es que yo no quiero tener razón porque es que además la situación que tenemos es que tú no puedes analizar las cifras de contagio y de mortalidad en Colombia como si fueran las cifras de hoy, porque nosotros tenemos un atraso en procesamiento, relación de pruebas y detección del virus de aproximadamente 10 días y estamos haciendo apenas 28.000 pruebas diarias
cuando deberíamos estar procesando 50.000. Luego nosotros tenemos un subregistro en este momento en Colombia y aparte de eso tú estás viendo hoy lo que pasó y lo que me diste hace 15 días. En el caso de Bogotá, el 65% de las pruebas las hacen las EPS y las demoras en las entregas están superando los 10 días. Sí. Luego, digamos que no podemos juzgar en este momento, los indicadores son, la realidad en este momento es muy superior a lo que están mostrando los sistemas de información que nosotros tenemos, porque tenemos una baja capacidad de detección por los testeos, que ahí tenemos diversos problemas, por la ausencia de equipos de salud pública que estén haciendo el trabajo de identificación de cercos epidemiológicos, aislamiento. Lo que yo más quisiera es que nosotros no tuviéramos razón, ojalá yo no tuviera razón, pero es que nosotros vivimos en este sistema y sabemos sus debilidades. No, ojalá no la vaya a tener, todavía no la tiene, pero ojalá no la vaya a tener. Una pregunta para empezar a cerrar, se sugirió en estos debates acerca de cómo va el sistema de salud, que este es un sistema que por ser un sistema donde hay un mercado y donde hay unas entidades que trabajan por lucro, que las EPS básicamente querían que a la gente no le dieran los tratamientos que se merece. Y en las distintas críticas que ustedes han hecho, esto no ha surgido y quisiera saber la opinión que ustedes tienen al respecto. Es decir, el hecho de que sea un sistema por lucro en algunos aspectos hace que la prestación para las personas se esté dando de una manera inadecuada. Doctor Zapata. Sí, mira, yo además de ser director de hospital soy ortopedista en ejercicio y nunca en mi ejercicio en los últimos 25 años he sido limitado ni cohesionado para ordenar o no un examen diagnóstico o para utilizar un medicamento o hacer tal o cual procedimiento quirúrgico. Es cierto que hay mucha auditoría, es cierto que se entorpece el análisis y el pago de las cuentas, que se retrasa el pago, sí, pero al final si hay una demostración científica y una pertinencia de lo que uno ordena, termina prevaleciendo la autonomía profesional. No tengo una experiencia contraria, trabajo muy de cerca con muchas EPS, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo. Ahora bien, que hay que hacer reformas, que se puede actuar mejor, sin duda alguna. Y estaremos viéndolo en los siguientes meses. Claro. Y Carolina, sobre ese punto, ¿qué piensa usted? Bueno, lo primero es que esto no es un sistema de salud de mercado, ojalá por lo menos fuera de mercado. Esto es un sistema de salud rentista. Entendamos que esto es un sistema de financiación pública. Si nosotros tuviéramos un sistema de salud de mercado, tendríamos capital privado invirtiendo en las EPS, por ejemplo, pero las EPS, y eso está absolutamente claro, mayoritariamente son administradoras de recursos públicos de la salud. Claro. Ahí no hay grandes capitales privados. Ahí no hay, digamos, los accionistas de una petrolera, no, estos son capitales públicos. Entonces es un sistema rentista fundamentalmente. Lo segundo es que la trampa del sistema es exactamente lo que describías al principio. Unos ganan por facturar. Entre más factures y más procedimientos hagas, ganas. Y los otros ganan por negar servicios. Entonces tienes enfrentada la IPS y la EPS. Y en la mitad está el paciente. Entonces eso es perverso, porque evidentemente eso se vuelve una puja permanente. Ese es el debate en este momento de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo nos las pagan? Y si nos las pagan, y eso obviamente incide en la manera, en la prestación de la atención de servicios. Esto no tiene que ver con un problema de voluntarismo, sino que la estructura y el diseño mismo del sistema de salud genera unos incentivos perversos que finalmente terminan afectando a la población. Ahora, sobre los desenlaces y resultados. Si yo mido las mortalidades maternas en este momento en cualquier parte del mundo van a ser mejores, por supuesto, es que la ciencia médica ha avanzado. Y los resultados, digamos, en salud son mejores hoy que hace 20 años en cualquier parte del mundo en los principales indicadores. Entonces, por eso, digamos, que no tenemos que mirar los indicadores con respecto a lo que éramos hace 30 o 20 años, sino con respecto a otros países con sistemas de salud similares al nuestro, como para poder, digamos, hacer un análisis sobre el tema. Voy a hablar ahorita con alguien que ha propuesto reformas, entonces quería tener la visión un poco desde las trincheras que tienen ustedes, dos médicos, acerca de este sistema. Les agradezco mucho su participación en este programa y obviamente un gran agradecimiento por estos días a la profesión que ustedes han decidido asumir y que se ha vuelto tan importante en medio de esta coyuntura. Muchas gracias a ambos. Gracias, Daniel. Hasta luego, Carolina.
Gracias. Hasta luego, doctor Zapatero. Que estén bien. Chao. Nosotros seguimos aquí, cambiamos de los médicos a los políticos porque esta es un tema político y tal vez ningún político como Jorge Enrique Robledo ha hablado, estudiado y propuesto tantos cambios al sistema de salud colombiano. Vamos a hablar con él después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche. Hablamos con un par de médicos. Ahora al tema más político, tal vez ningún político ha hablado tanto sobre la Ley 100, sobre el sistema de salud como Jorge Enrique Robledo, es senador del Polo Democrático Alternativo, de El MOIR, dentro de los grupos que está dentro del Polo, y también se ha candidatizado a la presidencia de la República en esta larga contienda preelectoral que ya se avisora en Colombia. Se nos acaba de caer la llamada con el senador Robledo, pero no importa, yo los aguanto aquí un momentico. ¿Cuánto gasta el Estado colombiano en salud? Y este es un dato clave para hablar del tema de la sostenibilidad. El Estado colombiano, este es a lo largo de los años el porcentaje de su Producto Interno Bruto que ha dedicado al tema de salud. Y entonces ahí va. Hay una fluctuación, hay algunos movimientos, pero en realidad, según los datos que tiene la OCDE, de la cual nosotros ahora hacemos parte, Colombia no ha gastado mucho más del 7.5% en el sistema de salud al año en Colombia. Esto significa, y yo creo que esto se refleja ahora que estamos en la pandemia, en la cantidad de médicos que faltan, en la cantidad de equipos que faltan, y aunque hay todavía unos baches, hay unos déficits que discutimos antes, un déficit que es entre las aseguradoras y los hospitales, entre las EPS y los hospitales, por lo que dicen los hospitales no les quieren pagar las EPS y las EPS dicen que los hospitales le cobran de más. Hay otro déficit por el lado de el Estado y las EPS por los tratamientos adicionales. Sin embargo, el grado de inversión en salud que invierte el Estado colombiano no es todavía tan grande y no lo ha podido ser, sobre todo porque la informalidad en el país sigue siendo muy alta. Ya tenemos al senador Robledo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniel? Me place oírlo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, señor. Estuvimos, y usted se animó un poco en este debate político a empezar a hacer esas, digamos que evaluaciones parciales todavía. Obviamente estamos en medio de un proceso de un virus que todavía no se ha ido, pero al sistema de salud, y encuentra usted que hay cosas que funcionan, pero que muchas de las que usted ha venido diciendo mucho tiempo que no funcionan, no están funcionando ahora mismo. Esa primera mirada acerca de cómo nos ha ido, ¿cuál es? Pues digamos esto, el sistema todavía no ha sido sometido a prueba fuerte porque no se ha llegado al pico que se llama. El pico es el momento en que la exigencia de pacientes que requieran UCI suba y entonces en ese momento puede fallar, digamos, la capacidad de atención. Entonces digamos que en ese sentido el sistema no ha sido sometido a prueba, como no sea en lo que tiene que ver con el personal de la salud, que se destaparon todas las verdades que hay allí, el maltrato a médicos, personal de enfermería, trabajadores en general, pues que prueba que ahí hay una falla enorme del sistema de salud, porque un sistema de salud que maltrate al talento en salud, pues es un sistema que está mal enfocado porque de ellos dependen proporciones muy grandes del sistema. También ha demostrado las fallas del sistema de salud, particularmente en las poblaciones más apartadas, el desastre de la red pública hospitalaria que fue destruida por la Ley 100 prácticamente. Entonces, aquí exceptuando, digamos, a Bogotá y a otras ciudades importantes, lo que sucede en Colombia es de una debilidad pasmosa. Miren lo que pasó en Leticia, en Tumaco, en Buenaventura, etcétera, porque uno de los errores garrafales de la Ley 100, además de su lógica de privatización, es que ni siquiera tuvo el cuidado de generar al lado una red pública que sea capaz de funcionar sin tener la ganancia al mando. Bueno, y no se han resuelto tampoco los problemas de las IPS privadas. Allí hay problemas graves, están medio tapados, pero ahí están, las deudas son supremamente grandes y falta ver, repito, Daniel, cuando llegue el pico de verdad,
cómo va a crujir este sistema y es probable que nos veamos abocados a situaciones Claro, pero muy lamentables. Senador, uno tiene dos tipos de problemas y son los problemas actuales que usted ha señalado en términos de fallas en la prestación del servicio, de maltratos al personal médico, y también tienen el sistema de salud, que es tal vez el mayor problema, el problema a futuro. Es que si el sistema no es sostenible hoy y acumula cada vez más deudas, en algún momento en el futuro va a colapsar y eso es obviamente lo que las personas que están pensando en el futuro y que quieren arreglar problemas graves hacia el futuro les preocupa y quieren arreglar, digamos. Sí, ahí hay que darle un giro muy importante a la Ley 100. De la Ley 100 hay que mantener cosas como los recursos que hoy mueve el sistema, que son bastante mayores a los que tenía antes de 1993. En eso hay que ser cuidadosos porque con menos recursos las cosas se complican. Pero haber convertido a las EPS como en los reyes o en las reinas del sistema es una visión equivocada porque las EPS se están quedando con una parte muy grande de los recursos que no deberían quedarse con ellos y esos recursos le hacen falta pues a los medicamentos, al tratamiento a los pacientes, a pago de médicos y demás trabajadores, a la red pública hospitalaria, a las propias IPS privadas, o sea, las clínicas privadas. Entonces ahí hay que hacer un cambio importante. Y el cambio importante, a mi juicio, tiene que ver con que quien administre los recursos del sistema, y siempre se necesita administración, no puede hacer ganancias sobre la plata que es la del sistema. Que haga utilidades de pronto con sus propios recursos, esa es una cosa que puede mirarse, pero que le haga ganancia, además de cobrar la administración, le haga ganancia a la plata pública, que son cerca de 40 billones de pesos, pues eso es inaceptable. Y en especial hay que tomar unas medidas muy fuertes contra la corrupción del sistema de salud, porque la ley 100 tiene otro pecado original, ¿no? Y es que es una ley redactada como para ángeles, sin ninguna auditoría robusta, estamos en manos de lo que quieran decir prácticamente quienes manejan los recursos y en ese sentido los niveles de corrupción son absolutamente espantosos como todos lo sabemos, o sea que allí también hay una modificación bien importante. Pero y entonces, según lo que usted dice, no se trataría de volver totalmente público la administración de los recursos del sistema de salud, sino acotar las condiciones bajo las cuales los privados la administran hoy, para reducir el rentismo que existe de estas EPS de los recursos públicos sin hacer básicamente nada. Así es, así es. O sea, ellos nos cobran la administración y cualquier sistema hay que pagarle la administración, los costos de la administración, pero es que además hacen un rentismo, esa es la palabra que usted dice y es correcta, pero no hay que estatizar el sistema. Yo nunca he planteado estatizar el sistema, entre otras cosas por una razón práctica, y es que sin la red privada de clínicas y de servicios de todo tipo de salud, no hay ninguna posibilidad de cubrir las necesidades tan grandes que tiene el sistema. Esta es una realidad con la que hay que trabajar y yo estoy convencido que si las cosas se hacen bien y el Estado actúa y poniendo los controles y frenando los abusos, esa red de IPS privadas puede cumplir con bastante acierto lo que se tiene, siempre y cuando al mismo tiempo se cree paralelamente una muy fuerte red pública, hospitalaria, porque sabemos que hay muchos momentos en que los privados no actúan, o sea, que haya una clínica privada actuando en una población bien pequeña de Colombia y de manera eficiente, eso es imposible, Daniel, eso no puede suceder en una economía de mercado porque contradice la propia racionalidad de ese tipo de economía. Entonces se necesita bajarnos del dogmatismo, es que esto lo montaron a punta de dogmatismo y de ideas que no tenían nada que ver con la realidad, como por ejemplo ese desprecio a pagarle y a respetarle como deben ser los derechos al personal de la salud, pues por supuesto que atenta también contra el sistema. Pero no entonces, se trata de estatizarlo, yo nunca he planteado estatizar absolutamente el sistema de salud, pero sí tener una parte privada y una parte pública con el Estado, digamos, orientando la actuación de todos, porque es el interés público el que tiene que estar al mando. Jorge, tal vez usted tuvo el placer de conocer a Juan Luis Londoño, uno de los arquitectos de
de la Ley 100, y la idea era que las EPS, al manejar un mercado donde el individuo racional iba a escoger a la mejor EPS, iban a gestionar mejor su riesgo, iban a hacer medicina preventiva, iban a hacer una cantidad de cosas que finalmente no están haciendo porque los incentivos no resultaron ser los mismos. Sí. A mí me lo explicó un día, no Juan Luis, sino un ministro de salud, porque yo le pregunté en un debate, le dije, pero ¿cómo es posible que esto esté, digamos, en manos del abuso del propio sistema y aquí no haya controles y nadie asegure que las EPS hagan las cosas bien hechas? Entonces, miren la respuesta que me dio, que es increíble, pero es cierta. Me dijo, no, senador, es que usted no entiende. Este es un sistema que está diseñado en la competencia. Entonces, cada EPS sabe que si no hace las cosas bien hechas, atendiendo como deben ser las cosas, pues la ciudadanía entonces se traslada a otra EPS. O sea que este es un sistema que se vigila solo, como si estuviéramos en el cielo, como un país de ángeles, ¿no? Yo no sabía pues si reírme o llorar del absurdo que alcancé ahí. No, el mundo no funciona así. Y no es cierto que esa competencia sea perfecta como la que proponen. Uno de los mayores escándalos y una de las primeras denuncias que yo hice fue las 15 principales EPS del país sancionadas por la Superintendencia de Industria porque literalmente asaltaron los recursos públicos cobrando 2 veces por sus recursos. Sí. Lamentablemente las sanciones que hay para ese tipo de actos también son insignificantes porque el diseño de la Ley 100 es una ley como para ángeles y resulta que no existen, en Colombia no hay ángeles y mucho menos en el sistema de salud, que es bastante perverso por muchísimas razones. Senador, acompáñeme. Es hacer las cosas apegados a la realidad, Daniel. Voy a hacer una breve pausa de comerciales y seguimos esta conversación en un par de minutos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche haciendo una primera radiografía de lo que muestra el COVID acerca del sistema de salud colombiano. Hablamos con el senador Jorge Enrique Robledo. Jorge, es impresionante que en medio de la pandemia, cuando el sistema de salud y la salud ha sido tan importante, el debate acerca de cómo hay que mejorarlo y qué hay que hacer, más allá de las opiniones que tenga cada uno de cómo funciona, se haya limitado tanto. Es decir, no hay una gran discusión legislativa en lo que se propone ahorita, por ejemplo, al comienzo de esta legislatura, como para mejorar el sistema de salud. A ver, yo creo que está pasando una cosa, Daniel, que yo advertí en algún artículo cuando empezó esto de la pandemia, que ya vimos que venía un desastre de proporciones mayúsculas, nunca vistas, ¿no? Y hubo alguna gente que salió y dijo, no, ahora sí se van a reconocer las grandes fallas digamos, del modelo económico que se aplica en Colombia, y entonces todo el mundo se va a poner de acuerdo en que hay que hacer una serie de correcciones y tomar una serie de correctivos, y en el mundo entero, porque la pandemia nos está enseñando muchas cosas. Yo en esos días dije, a mí me da pena con ustedes no ser optimista, porque aquí también puede suceder que quienes han venido haciendo las cosas mal, pero ganan con ellas, con hacerlas mal, pues se van a empecinar en que nada cambie. Que nada cambia, digo yo, de fondo. Cuando uno oye el discurso del presidente Duque y las actuaciones de él y Carrasquilla a lo largo de la pandemia y cosas que uno puede leer de organismos internacionales, etcétera, está claro que quienes están mandando en Colombia y en el mundo no están por cambiar, Daniel, absolutamente nada de los asuntos de fondo. El doctor Duque ha tenido 60 días de decretos de emergencia económica. Hubiera podido tomar ciertos correctivos en el sistema de salud para hacer que las EPS corrigieran por lo menos algunos de los aspectos, ¿sí? O ir más allá incluso. Pero la verdad es que prácticamente no hicieron nada. Y cuando uno oye el discurso del 20 de julio, lo que nos presenta el doctor Duque es, primero, un país que no existía porque lo presentó como si fuera maravilloso antes de marzo, y eso no es verdad. Y segundo, si uno mira las propuestas que están haciendo, es más de lo mismo, los mismas con las mismas haciendo más de lo mismo. Entonces, el país sí necesita cambios y el mundo necesita cambios, pero nos va a tocar lucharlos y ganarlos en las urnas, porque ellos no están por modificar nada, porque además los intereses y los poderes son muy grandes. Es que quienes están administrando 40 billones de pesos al año, hagan las cosas bien o háganlas mal, y pudiéndole hacer ganancia a eso, además de cobrarnos la administración, porque una cosa es la administración que les pagamos por un lado y otra es la ganancia que sacan,
pues a mí no me sorprende que no quieran cambiar nada. Y los corruptos que haya por ahí regados por todas partes, pues esos quieren menos cambios todavía. Entonces, pero venga, pero yo no hay entiendo que que hacerse ellos... ilusiones, esto va a ser una lucha política, civilizada y democrática. Es decir, supuesto, pero en esa lucha una política, tenemos que hacer si senador, queremos cambios de fondo, como los que hay que hacer en la ley 100. Pero hay gente que dice, por ejemplo, mire, la economía de mercado está mostrando que en el tema de la salud es eficiente. En menos de un año parece que podemos tener una vacuna. Eso funciona gracias a la competencia que hay entre farmacéuticas, a la inversión privada. En Colombia nadie que ha necesitado una UCI, o al menos no hemos visto gente muriéndose en la calle. Incluso en Amazonas se pudo resolver el problema. Entonces yo creo que hay buenos argumentos para quienes están diciendo, mire, nuestro sistema tiene fallas, pero ha aguantado hasta ahora. Pues a ver, digamos dos cosas. No, lo que está en discusión no es si hay economía de mercado o no, sino qué tipo de economía de mercado se tiene. Porque, por ejemplo, hoy leía yo en la prensa a alguien muy orgulloso de los grandes desarrollos científicos de los países desarrollados, y eso es verdad. Pero es que la pregunta que yo me hago es que yo soy colombiano y estoy en Colombia, y lo que hay en Colombia es una barbarie científica en lo que tiene que ver con los desarrollos científicos de punta. Entonces aquí parte del lío que tenemos con quienes nos gobiernan es que sacan pecho por lo que hacen en otros países para ocultar lo que no se hace en Colombia. Esa es la realidad y creo es el que problema. Los dos leímos a Thierry Weiss hoy en El Tiempo, sí. Eso fue precisamente leyéndole a él. Estuve tentado a ponerle un trino, doctor, pero explíqueme por qué en Colombia no hacemos lo que hacen allá. Es que los colombianos no somos brutos, ni bobos, ni nada. Estamos mal gobernados. Entonces, que no nos saquen pecho por los éxitos de los otros, mientras lo que tenemos en Colombia es un desastre. Porque si algo ha demostrado lo que pasa en Colombia y en otras partes es que la situación aquí es mucho más complicada. O sea, el nivel de sufrimiento por la pandemia en Colombia es bastante más grande que el que puede haber en Francia o en Italia, incluso hasta en España y en Alemania ni se diga. ¿Sí? No es que allá no tengan problemas, pero son incomparablemente mejores que los nuestros. Entonces, que no desvíen el debate. Yo estoy aquí en un debate sobre por qué la economía de mercado colombiana es tan tremendamente subdesarrollada, por qué hay tanto atraso científico, tanto desempleo, tanta pobreza, por qué apenas el 20% de los colombianos viven en un mundo relativamente moderno y el resto del país vive como en el África. Y eso sí que es cierto en el sistema de salud, con pandemia o sin pandemia. Y aquí son muchos los colombianos que se mueren de males que en otros países no se mueren, o sufren dolores por males que en otros países no se sufren esos mismos dolores. Sí, señor. Jorge, se me acabó el tiempo esta noche, pero como siempre fue un gusto haberlo escuchado hoy. A usted, Daniel, mil gracias. Muchísimas gracias por la hospitalidad. Nos saludo vemos a todos sus televidentes. Cuando lo desconfinen, ojalá que no se demore mucho. Ojalá así sea, pero no la veo tan fácil. No se ve tan fácil. El senador Jorge Enrique Robledo y nosotros nos quedamos sin tiempo esta noche en esta primera radiografía. Seguirán las miradas acerca de cómo aguanta el sistema de salud colombiano esta pandemia. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.